Hola, bienvenido a este primer meetup. ¿Ya? Me presento, mi nombre es Alberto Miles, soy integrante del área de DevOps de Senta Group y en esta oportunidad vamos a ver lo que es infraestructura como código, basado en la herramienta Terraform. ¿Ya? Los tópicos a abarcar dentro de este meetup van a ser los siguientes. Vamos a ver qué es lo que es una infraestructura como código, a qué nos referimos, ¿ya? ¿Qué es Terraform? ¿Por qué vamos a utilizar Terraform y no otra opción? Casos de uso en los cuales este es implementado, la instalación del inicio con Terraform, la estructura, ¿ya? Y cómo optimizar nuestro código que vamos a utilizar para poder configurar nuestra infraestructura, ¿ya? Y finalizaremos con un caso práctico que está orientado a lo que vivimos día a día como DevOps, así que va a estar súper bueno. Primero vamos a ver qué es lo que es infraestructura como código. ¿A qué nos referimos con infraestructura como código? ¿Ya? Esta es una práctica que nosotros nos permite, mediante la implementación de script, poder configurar de manera automática, ¿ya?, la infraestructura que nosotros vamos a implementar. Esta infraestructura básicamente está orientada a lo que es cloud, pero también se puede utilizar en on-premise. Va a depender de la herramienta que nosotros vamos a estar utilizando, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de utilizar esta infraestructura como código? Es que nosotros podemos replicar nuestra infraestructura, nuestra configuración, a distintos proveedores, ¿ya? A distintas cloud. También lo que nos permite es tener una mayor escalabilidad y mayor flexibilidad al momento de nosotros aplicar cambios dentro de nuestra infraestructura. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de manejar una infraestructura como código? Acá vamos a ver algunos tips, como lo mencioné anteriormente. La escalabilidad, hacer una infraestructura, una configuración que sea replicable, ¿ya? Reducir los riesgos. ¿Por qué reducir los riesgos? Resulta que nosotros, al momento de configurar nuestra infraestructura, vamos a estandarizar todas las configuraciones que nosotros queremos implementar. Por ende, una mala implementación de ella, se reduce la posibilidad de que ocurra una mala implementación de ella, ¿ya? También la velocidad de despliegue, dado que como es un proceso automatizado, es simple, ya de hecho lo vamos a ver en los casos prácticos, de que con tan solo un clic o tan solo un commit vamos a poder nosotros desplegar toda una infraestructura de una aplicación con carácter productivo, ¿ya? Y también la reducción de costos. ¿En qué sentido? Tanto en horas de implementación. Recordemos que para nosotros poder configurar todo un ambiente de infraestructura lo hacemos de forma manual, o eso es lo que se hace tradicionalmente, ¿ya? Y los tiempos se ven muy reducidos al momento de aplicar estas prácticas, ¿ya? Estos scripts que nos permiten automatizar ese proceso. Ustedes también se preguntarán, si estamos hablando de infraestructura, ¿ok?, si estamos hablando de código, eso quizás está más ligado al área de desarrollo o al área de operaciones. ¿Por qué un DevOps? ¿Dónde se entrelaza esto con un DevOps? ¿Ya? Esto lo vamos a ver ahí. Resulta que dentro del... Bueno, la tarea diaria de un DevOps es unir tanto el área de desarrollo como el de operaciones, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que nosotros al aplicar estas prácticas de código a la infraestructura vamos acercando más o vamos reduciendo más la brecha entre los tipos de recursos que se van manejando dentro del desarrollo del software. O sea, ya el de operaciones no va a haber solamente configuraciones manuales, sino va a empezar a haber código y que tiene que estar relacionado con el tema del área de desarrollo. Vamos a tener ahí a alguien de operaciones o un DevOps programando, básicamente. Programando configuraciones. ¿Qué es Terraform? ¿Ya? Terraform es una herramienta de código libre, ¿ya?, que a nosotros nos permite poder configurar infraestructura como código. Bueno, también nos permite, nos permite distintas cualidades, por ejemplo, como poder visualizar de forma gráfica los recursos que nosotros estamos configurando. Además de poder automatizar los cambios, ya que no sea tan brusco o se dé de forma automatizada el hecho de que yo configuré en un tiempo una infraestructura, ¿cierto? Y
posteriormente quiero hacer cambios en esa infraestructura, ¿ok? Terraform nos permite hacer esa automatización como de un upgrade, de una actualización de la infraestructura, de manera totalmente administrada por Terraform, ¿ya? No tenemos que nosotros hacer mayores cambios, ¿ok? ¿Qué nos permite esto? Escalabilidad. Si nuestra aplicación empezó con una infraestructura muy básica, por decirlo así, y con el tiempo fue cambiando, esto nos va a permitir fácilmente poder agrandar esas configuraciones, agrandar esa infraestructura, ¿ya? Y no tener que hacer mayores cambios en ella. Tampoco intervenir de forma manual en la implementación de nueva infraestructura a nuestro proyecto, ¿ya? Pero ¿por qué Terraform? Si nosotros dentro de lo que es infraestructura como código tenemos mucha variedad, tenemos distintas herramientas que nos permiten lo mismo, ¿ya? Pero ¿por qué escogemos Terraform para esto? Actualmente la popularidad de Terraform en base a la comunidad de DevOps ha aumentado mucho. ¿Y por qué? Por su simple sintaxis, dado que es una sintaxis parecida a Groovy. Entonces se asemeja mucho al tipo de pipelines que nosotros vamos manejando cuando entramos a configurar lo que era pipelines como código. Entramos con Groovy, entonces es algo que ya la comunidad lo ha asociado muy bien. El tema de la modularidad, ¿ya? Que lo vamos a ver con ejemplos prácticos, es un lenguaje muy modular en ese sentido. Nos permite de manera simple poder reutilizar código, ¿ya? Sin mayores cambios. Y lo más importante, que yo creo que es acá donde todos se inclinan por esta opción, que es la multicloud, ¿ya? Terraform nos permite a nosotros trabajar con distintos proveedores de nube o distintos proveedores de infraestructura, más que nada, ¿ya? Y muy amplia, tiene una variedad muy amplia de proveedores, entonces eso le da mucho respaldo al momento de escoger, irse por esta opción, ¿ya? De hecho lo vamos a ver a continuación. Tiene compatibilidad con las nubes más famosas, ¿ya? Microsoft, Azure, AWS, Google Cloud Platform, también con VMware. Nosotros podemos configurar infraestructura en un on-premise, ¿ya? Tenemos esa opción, ¿ok? No nos cerramos solamente a lo que es la cloud, lo que son los recursos cloud, ¿ya? Vamos a ver ahora actualmente unos casos de uso que son, la verdad, no son todos, pero son los que como DevOps o como desarrollo de software lo vemos más a menudo, ¿ya? Uno de esos es las aplicaciones en distintos niveles, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos aplicaciones que son básicas, ¿cierto? Muchas veces tenemos aplicaciones que solamente cuentan con es una aplicación web con una aplicación, o sea, con un backend de base de datos en el cual nosotros tenemos que implementar, ¿qué es lo que? Una instancia de una máquina virtual y una instancia de base de datos, ¿ok? Entonces para ello nosotros vamos a implementar Terraform, en el cual vamos a implementar lo que es la máquina virtual, las configuraciones de esa máquina virtual y también las configuraciones de la base de datos. Ahora, como lo mencioné anteriormente, puede ser de que esta arquitectura o esta infraestructura que se planteó en un comienzo cambie con el tiempo, ¿ok? Y al cambiar con el tiempo, ¿qué pasa? Que Terraform nos permite poder ir ampliando esto y no hacer nuevas configuraciones o sobreescribir lo que ya está o reemplazar algo que ya está, ¿cachai? Esto se va a actualizar de forma automática, ¿ya? Va a soportar ese cambio, ¿ok? Si por ejemplo, si nosotros después quisiéramos migrar lo que está implementado actualmente a un clúster de Kubernetes, a algo más grande, lo vamos a poder hacer de manera simple, ¿ya? Los demos también. O sea, si nosotros ya tenemos toda nuestra infraestructura montada en Terraform y queremos levantar un demo por X tiempo, basta con que cambiemos las variables de entorno, las variables que van a ingresar a nuestra receta, y ya tenemos otro ambiente, ¿ya? Entonces vean lo potente que es en el sentido de que podemos levantar todo un ecosistema para que funcionen nuestras aplicaciones de manera automática, ¿ya? Y en corto tiempo, sin más trabajo que el que se hizo configurando inicialmente, ¿ya?
También tenemos lo que son los ambientes desechables. ¿Esto a qué va enfocado? Resulta que actualmente estamos muy inmersos en lo que es la integración continua, deploy continuo, delivery continuo. ¿Y qué sucede? De que para la implementación de esas formas de trabajo requerimos de muchos ambientes. Quizás de un ambiente staging, un ambiente test, ¿ya? Un ambiente de desarrollo. Quizás el ambiente de desarrollo se va a mantener por más tiempo, ¿ya? Pero el ambiente de QA solamente se va a ser ocupado cuando se estén realizando las pruebas. Una vez que se realicen las pruebas, se terminen con las pruebas, ese ambiente va a quedar ahí y va a quedar gastando dinero. Como es cloud, es por uso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Que nosotros implementamos la infraestructura que ya teníamos codificada con Terraform, se hacen las pruebas, se instala todo lo que se tiene que instalar, se termina el proceso de QA, ¡pum!, se da de baja. Eliminamos todo, ¿ok? Los beneficios de eso: optimizamos recursos y abaratamos costos, ¿ok? Y la implementación de multicloud. Si bien nosotros lo que vamos a ver actualmente está enfocado netamente a GCP, ¿ya? La naturaleza de una aplicación puede ser variada, ¿ok? Entonces nosotros podemos tener recursos en GCP que se van a estar conectando a una nube quizás Oracle, o quizás a otra nube de Azure, ¿ya? Y tenemos todo eso que configurarlo para solamente el ambiente de desarrollo, ¿ya? Imagínense el trabajo de tener que implementar, de ir de nube en nube a implementar esto manualmente, de tener el contexto de la conexión entre cada una de las nubes, de cada uno de los recursos, y más encima también no tenemos centralizadas esas configuraciones, ¿ya? Con Terraform podemos centralizar todas esas configuraciones y hacer un solo despliegue en múltiples nubes, ¿ya? O múltiples recursos de infraestructura. Iniciar con Terraform, ¿ya? Instalarlo, todo lo que lleva ese trabajo es súper simple en ese sentido, y acá les adjunto el link, tienen el paso a paso, así que es un build, copy paste, ¿ya? Comando por comando, listo, ¿ya? El Linux es súper sencillo, pero nosotros cuando vemos este link está orientado a una solución en una máquina virtual, en un host, ¿ya? Así que lo más común que nosotros vamos a encontrar en nuestro día a día como DevOps son Dockers y pipelines, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver cómo implementar una solución con pipeline, una solución con Docker, ¿ya? Que sea óptima. Por lo menos es una solución que sirvió en un caso específico, ¿ya? Ahí igual echen a volar su imaginación y ven qué tipo de pipeline, cómo optimizan ese proceso, pero ya hay una base, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo configuro mi infraestructura? ¿Cómo yo empiezo a armar todo este camino para poder reutilizar estas configuraciones? Terraform nos propone una estructura básica, ¿ya? De cuatro archivos principales, ¿ok? Tenemos lo que son las variables, el main, los providers, ¿ya? O los proveedores, y este archivo Terraform tfvar, ¿ya? Entonces se preguntarán, ¿por qué tengo un tfvar que hace referencia a variables y también tengo un archivo de variables? ¿Ya? La verdad es que es un poco redundante, ¿ya? Pero tiene su enfoque. Son enfoques distintos, ¿ok? En el tfvar yo defino directamente los valores que van a contener estas variables de entorno, o estas variables que yo voy a ocupar dentro de mi infraestructura como código, ¿ok? Directamente. O puedo setear acá también variables externas, ¿ya? En cambio, yo lo que hago en las variables
defino el tipo de variable que yo voy a utilizar, ¿ya? Puedo definir un valor por defecto, ok, está bien, se puede, ¿ya? Pero el principal objetivo del archivo de variables es definir el tipo de variable que yo estoy utilizando. Si estoy utilizando una variable de tipo lista, si estoy utilizando una variable de tipo int, una variable string, ¿ya? Acá lo defino. ¿Ok? El main va a contener todo lo que es la configuración del recurso en sí, ¿ya? Esto es con apoyo ya de lo que es la página de Terraform. Ahí podemos encontrar todos los módulos o todos los recursos de la cloud que vamos a necesitar, ¿okay? Para desarrollar. También las configuraciones básicas, en el sentido de qué parámetros tengo que yo utilizar en ciertos recursos, ¿okay? Eso es importante porque si nosotros ponemos a buscar en internet vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿okay? Vamos a encontrar muchos ejemplos. ¿Y qué sucede? De que nos puede marear un poco en ese sentido, ¿ok? Y tenemos los providers. Esto es importante. Esto es muy importante porque acá nosotros definimos qué cloud vamos a utilizar o qué proveedor vamos a utilizar, ¿ok? Acá definimos lo que son credenciales y ID de proyecto en el caso de GCP, bueno, en la mayoría de los casos también, y otras variables que sean importantes para hacer la conexión con el proveedor, ¿ok? Este método que les comento acá está orientado a GCP. Podría cambiar dependiendo del proveedor, ¿ya? Hay mucha de la sintaxis que, si bien es simple la sintaxis de Terraform, cambia un poco dependiendo del proveedor. Y eso es porque los recursos que uno está consumiendo son distintos. Los de una cloud a otra son tecnologías, muchas veces son tecnologías distintas, ¿ya? O están referenciados de otra forma. ¿Ok? El fin justifica los medios. ¿Por qué puse esto? Y es muy interesante. Si bien nosotros definimos que la base son estos 4 archivos, quizás podría agregar un quinto, ¿ya? Y podemos hacer de todo ahí. O sea, nosotros podemos solamente en un solo main definir toda nuestra infraestructura, ¿cachai? Funciona, nos va a funcionar, ¿cachai? Nos va a resultar bien, pero, como decía, el fin va a justificar el medio que estoy utilizando yo, que estoy utilizando para poder configurar esa infraestructura. Por ejemplo, como les decía, variables, proveedores, data, resource, todo en un solo archivo. ¿Qué nos dificulta esto? Muchas veces, al momento de leer el código, que otra persona entre y tenga que hacer modificaciones a este código puede serle dificultoso, ¿ok? Lo ideal es separarlo, como lo vimos, por archivos. Y de hecho vamos a ver una forma de optimizar eso, porque si nosotros manejamos la estructura básica, solamente nos permite trabajar con un proveedor por ejecución, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más adelante, sí. Entonces, como les decía, tenemos esto, pero ¿cómo nosotros nos preocupamos para que esto sea mantenible, para que esto no le cueste a otra persona venir y continuar con el desarrollo que nosotros empezamos? Para eso nosotros podemos utilizar lo que son los módulos, ¿ya? Módulos de Terraform. ¿Pero qué son los módulos? Eso lo vamos a ver más, una slide más. Acá tenemos una estructura de módulos en la cual contamos con los archivos base, ya tenemos un main, tenemos un providers, tenemos un environment que se vendría siendo las variables de entorno, ya tenemos un archivo backend, ya ahí se nos agregó otro archivo, ¿ok? Pero eso es una opción que vamos a ver, se las voy a explicar en unos segundos más, pero es algo más avanzado.
y que nos va a servir mucho en nuestro día a día. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos nuestros módulos, ¿cierto? Nuestra carpetita con los módulos y tenemos APIs GCP, por ejemplo, Cloud SQL, Cluster, tenemos Network, Service Account, ¿cierto? Y nosotros al desplegar una de estas carpetitas, ¿ya? Estos folders, encontramos la siguiente estructura. Encontramos un output, encontramos un environment, ya que vendría siendo el archivo de variables, y encontramos un resource. ¿Ok? Esto es buena práctica. De hecho, vamos a definir cuáles son la estructura que Terraform nos dice para poder manejar los módulos. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, si han tenido experiencias anteriores a lo que es Terraform, Terraform nos permite ponerle cualquier nombre a lo que son los archivos que nosotros estamos utilizando. Pero si no seguimos un estándar, puede dificultar el hecho de leer esto o de entender qué recurso depende de otro recurso, ¿cachai? O qué cosa se está implementando. Y eso es muy importante, dado que el lenguaje en sí, o el Terraform en sí, es muy flexible. Nosotros podemos crear módulos, y dentro de esos módulos podemos crear otros módulos que estén siendo referenciados. Y así podemos generar como una cadena interminable o un loop quizás de recursos, y se puede perder como el pure path o el hilo de lo que se está haciendo. ¿Ok? Bueno, así están estructurados los módulos. Esto es muy... ¿cómo decirlo? Es muy de estándar, de tomarlo, por ejemplo, como nosotros como empresa. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de módulos? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a internet, nosotros vamos a la comunidad, cada persona genera su módulo, diseña su módulo, ¿ya? Muchos de manera muy granular, separándolos por recursos, otros separándolos por todo lo que requiere la aplicación, quizás por zonas, ya en el ambiente cloud. Lo dividen por zonas, lo dividen por negocio, ¿ya? Entonces vamos a encontrarnos con distintas estructuras. Lo ideal es manejar una estructura clara, ¿ya? Dado que estos módulos pueden ser consumidos desde la misma aplicación, o sea, desde el mismo repositorio que nosotros estamos utilizando, como se ve actualmente. Acá nosotros estamos definiendo toda la infraestructura acá y estamos consumiendo los módulos que están en el mismo proyecto, por decirlo así. Pero nosotros también podríamos consumir módulos de terceros, desde un repositorio de GitHub, de Git, ¿ya? Cualquier repositorio de Git, hasta desde un bucket, ¿ya? Y eso es importante. Y ahí también entra el juego cómo vamos a manejar ese tipo de soluciones, ¿ya? Por lo menos es una manera súper clara. Podemos, de hecho, sacar toda esa carpeta de módulos y centralizarlo, ¿ya? Como empresa, tener nuestro como repositorio de módulos y poder irlos consumiendo dependiendo del proyecto. ¿Ok? Y ese también va un tema del enfoque que tiene esto, de hacer módulos que sean reutilizables. La gracia y el beneficio de ocupar módulos de Terraform son optimizar el código que yo estoy generando, ¿ya? Reutilizar código, simplificar la implementación de este. Bueno, acá vamos a ver algunas ventajas de lo que nos lleva a utilizar módulos. Como les decía, la reutilización de código, la flexibilidad, en el sentido de que si yo, por ejemplo, quiero implementé un clúster de Kubernetes, ¿cierto? Pero quiero ocupar otro clúster. Vengo, cambio los parámetros que van a entrar en ese módulo y listo. ¿Ok? También tengo el tema de seguridad. ¿Por qué seguridad? Al nosotros empaquetar estas soluciones, ¿ya? Valga la redundancia, nos aseguramos de que el contenido que tiene ese módulo está estandarizado, ¿ya?
que no va a llegar nadie a venir a programar algo quizás que no se previó, ¿ya? O que no está autorizado. Y también tenemos lo que es la simplificación de la codificación, ¿ya? Y vamos a ver unos ejemplos de cómo sería el main de nuestra aplicación, en la cual solamente hacemos el llamado a estos módulos y le insertamos los datos que son pertenecientes a nuestra aplicación. Y eso debiera ser lo único que debería estar en el proyecto, porque los módulos los vamos a consumir desde un repositorio centralizado, ¿ya? ¿Cómo defino un módulo? Bueno, ya vimos una estructura, vimos más o menos cómo se comportaba, pero ¿qué significan esos archivos? ¿Cuál es la importancia de esos archivos dentro de un módulo? La estructura es la siguiente, esta es una estructura básica, ¿ok? Tenemos una carpeta donde van a estar todos nuestros módulos, en este caso va a estar un solo módulo, lo tenemos ahí directo. Tenemos un main que va a tener el resource de lo que queremos implementar, ¿cierto? Las configuraciones, vamos a tener un output, que esto es muy importante, es un archivo muy importante, dado que si nosotros queremos hacer una referencia desde un recurso a otro, tenemos que definir acá cuál va a ser la salida que va a permitir esa referencia, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una VPC, una network, ¿cierto? Y queremos que nuestra instancia se configure con esa network, ¿ya? Tenemos que tener el rango de IPs o el nombre de la network, ¿ya? ¿Y eso cómo nosotros lo definimos? En el output del módulo de network, ¿ya? De red. Ahí definimos nosotros cuál va a ser el identificador que vamos a utilizar para poder enlazar los recursos, ¿ok? Tenemos el readmin, que este es un archivo muy importante a nivel de buenas prácticas. ¿Qué tiene que ir en este archivo? Y es muy importante, tiene que ir cómo se referencia el módulo, ¿ya? ¿O a qué me refiero con esto? Cómo se implementa ese módulo, los parámetros que necesita, el tipo de parámetro, ¿ya? Y para qué está, cuál es el enfoque del módulo o para qué está orientado ese módulo, ¿ya? Porque nosotros podemos tener distintas configuraciones, va a depender netamente del negocio o de la aplicación, de lo que tenga que cubrir. Entonces nosotros podríamos tener configuraciones súper restrictivas a nivel, por ejemplo, de firewall. Pero quizás con otra aplicación necesitamos una configuración menos restrictiva. Entonces quizás el módulo que nosotros codificamos, que era muy restrictivo, no nos sirve. Y esa información tiene que estar referenciada ahí en el readmin, ¿ya? Tiene que haber un readmin por cada módulo. Y después tenemos el archivo de variables, que ese netamente vamos a usarlo para definir el tipo de variable que vamos a utilizar, ¿ok? La declaración de variables. Si se dan cuenta, son archivos muy parecidos que nosotros vimos en la estructura básica, ¿ya? La estructura normal de Terraform, ¿ya? Son muy parecidos. De hecho, son los mismos. Y acá los vamos a ir viendo uno por uno que contienen. En este nosotros vamos a definir lo que es el recurso. Por ejemplo, en este estamos creando una base de datos, ¿ya? PostgreSQL. Vamos a definir los parámetros que va a necesitar ese recurso para ser configurado, ¿ya? Y le vamos a definir lo que son las variables que va a utilizar, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Hemos visto muchas cosas. Si pudieras explicar un poco más de esto de la parte de resource que dice Google SQL Database Instance, sí. ¿Es una variable de Terraform propia? ¿Le define uno en alguna parte? Lo mismo lo que dice después, ¿eso es el nombre con la que va a quedar la base de datos? ¿O se le está asignando que va a ser un Postgres el tipo de base de datos? Okay. Y si puedes especificar también dónde están viniendo, de qué tipo de archivos están viniendo esas variables, las que están abajo, la del main, okay. De region, todo eso. Sí, no hay problema. Para empezar, lo que estamos nosotros definiendo acá con el resource es propio de Google. O sea, lo que hace Terraform es tener estas funciones ya predefinidas, ¿ok?
Entonces si nosotros, no es una cosa que nosotros vayamos a crear acá cualquier nombre, poner cualquier nombre ya, y nos va a identificar al tiro que es una base de datos, una Cloud SQL, ¿ya? Eso está reservado, es netamente por el proveedor de Google, ¿ya? Esto podría cambiar si nosotros utilizamos Azure o utilizamos, por ejemplo, AWS. Eso es lo que les comentaba anteriormente también, de que el nombre de ese recurso es distinto, porque como son nubes distintas, se referencian de otra forma, ¿ok? Eso sí, el parámetro que nosotros definimos posterior a eso ya es de nuestra autoría, ¿ya? Lo que hacemos con este como prefijo, ¿ya? O variable adicional, lo que nosotros definimos aquí es una referencia que podemos utilizar para poder llamar a este recurso dentro del módulo, ¿ya? Y el tema de las variables, ¿ok? Las variables que me contabas son, nosotros las tenemos referenciadas en el archivo de variables, ¿ok? Y esas son seteadas o son configuradas desde el archivo main que está afuera, ¿ya? No sé si les quedó más claro o quieren que lo veamos. Sí, súper. Vamos a ver una parte práctica. Sí, de hecho después vamos a ver esto con más detalle y se les va a hacer más intuitivo la referencia. Mira, yo tengo una pregunta acá que mandó Mauricio, así que me voy a poner con el gorrito de Mauri. Y dice, la sintaxis que usa Terraform, ¿será la misma tanto para GCP, AWS o Azure? No, cambia dependiendo del proveedor. Como ya lo decía, muchos de los recursos, algunos de los recursos están referenciados de otra forma y se estructuran distintos. Por ejemplo, una base de datos en AWS quizás no va a necesitar este parámetro settings, ¿ya? Va a quizás tener otro parámetro que va a hacer referencia a lo mismo, a configuraciones, quizás, ¿ya? Va a cambiar, va a depender del proveedor que nosotros estamos utilizando. Si bien la estructura, como es Groovy, va a ser la misma en ese sentido, de nombre del recurso, doble corchete, ¿ya? En otros proveedores podría cambiar, y eso tenemos que revisarlo nosotros en lo que es la documentación de Terraform, ¿ya? Revisar el proveedor que nosotros estamos programando o el que queremos implementar estas configuraciones y ver la sintaxis que está habilitada para ello, ¿ok? ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Ya. Entonces ahora vamos a ver el output, que esto es un archivo crucial si nosotros queremos hacer el tema de referencia de un recurso a otro o de un módulo a otro, ¿ok? Esta es una descripción muy simple, pero hay recursos que tienen funciones ya predefinidas. Por ejemplo, lo que son las redes, ¿ya? Lo que es definir una network. Una network tiene dos funciones principales, ¿ya? Cuando nosotros definimos una subred, por ejemplo, nosotros podemos decirle de que el output que tenga puede ser un self-link que va a exponer una IP o un gateway, ¿ya? Que expone la IP gateway de la subred, ¿ok? Entonces hay ciertos recursos que van a tener sus funciones como ya predefinidas, si bien nosotros podemos ir definiendo más output ya de las que nos dice Terraform, ¿ya? Por ejemplo, podría ser el nombre, ¿ya? Hay recursos que tienen ya funciones ya predefinidas para el output, para la salida, ¿ok? Y acá también se puede dificultar el implementar una salida dependiendo de qué recurso lo va a ocupar. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros queremos, por ejemplo, cosas muy específicas como no quiero el IP, pero no quiero, por ejemplo, la máscara, ya que va a tener ese IP. O el segmento que va a tener ese IP. Entonces, ahí nosotros entramos a descomponer quizás ese dato que nosotros estamos extrayendo ahí, y ahí utilizamos nosotros lo que son funciones que ya vienen definidas en Terraform
para poder quizás aplicar un split o contar, por ejemplo, el largo de ese vector que nosotros, o de esa tupla que está saliendo de ese output, ¿ok? Luego tenemos el archivo de variables, que ya lo habíamos mencionado. Este archivo es netamente para definir el tipo de variable y es muy útil para nosotros poder documentar qué está pasando, qué está recibiendo este módulo, ¿ok? Descripciones súper simples y directas, en el sentido de que esta variable de tipo tanto, ¿para qué lo que es? ¿Ya? Y podemos nosotros definir un valor por default. Si bien hay variables que no requieren un valor por default, ya lo podemos definir. Lo ideal es que el valor siempre venga desde una capa superior, ¿ok? De donde nosotros estamos llamando al módulo. ¿Cómo uso un módulo? ¿Ya? Estamos hablando mucho de cómo se confeccionan, pero al fin y al cabo es cómo utilizo yo esto. Porque si se dieron cuenta, la sintaxis quizás del resource no cambia mucho. No cambia, de hecho, básicamente lo mismo. Pero ¿dónde está como el beneficio de esto? Es en el uso, es el tipo de cómo nosotros implementamos esto. Y el uso que nosotros le damos es de la siguiente forma. Generamos una etiqueta, generamos un extracto de código que va a ser de tipo módulo, ¿ok? Definimos el nombre de ese módulo y con la etiqueta resource nosotros le definimos dónde va a ir a buscar ese módulo. Acá donde viene también el beneficio de esto, porque nosotros podemos definir o configurar de que vaya a buscar módulos de terceros, o sea que vaya a buscar módulos a un GitHub, a un GitLab, ¿ya? Y más encima, ¿cómo sería lo potente de esto? Que podemos definir desde qué rama queremos que extraiga esa variable, o sea, ese módulo, ¿ya? Así súper específico. Si utilizamos un tag, ¿ya? Y si la pregunta que me hicieron anteriormente, ¿dónde venían esos valores? ¿Dónde estaban configurados esos valores dentro del módulo, ¿cierto? Nosotros estábamos definiendo lo que eran variables de entorno en esta capa. Acá nosotros definimos la entrada de los datos, la entrada al módulo, ¿ok? Bueno, ahora viene el caso práctico. Antes de que continuemos con el caso práctico, tiene una pregunta. Y es más que nada por el tema de la seguridad. ¿Qué tan seguro es el tema de utilizar módulos de terceros? Ya. Ahí hay dos cosas. Va a depender netamente de la solución que se esté dando, ¿ok? Porque nosotros tenemos, o por lo menos en mi experiencia he identificado tres formas o tres tipos de soluciones. Y ojo acá, nosotros podemos utilizar la solución básica, ¿ya? La cual nosotros definimos nuestra infraestructura, nuestra codificación en un paquete, como lo vimos anteriormente, de esa estructura, y listo, ¿cierto? O podemos implementar estos módulos. Los módulos los podemos implementar tanto en la raíz del proyecto que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? El proyecto Terraform, o podemos consumirlos desde tercero o desde un repo centralizado, ¿ok? Si nosotros lo estamos manejando como lo es a nivel organizacional, sería lo ideal. Si venir nosotros no consumir solamente los módulos que están validados por cierta área para poder ser utilizados, ¿ya? Eso lo haría muy seguro, ¿ok? Pero para aplicar ese tipo de funciones, si bien lo podemos hacer directamente con Terraform, si se dieron cuenta, voy a retroceder un poco. Acá nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, el usuario, la password del Git y acceder, y eso es muy vulnerable. Ya, en ese sentido sí, es inseguro. Y para eso nosotros utilizamos algo que se llama Terrafile, ¿ya? Un Terrafile nos permite a nosotros poder
administrar esta incorporación de módulos de forma remota, hacerlo a través de estos archivos de manera segura. ¿Ok? Otro caso también que puede aumentar la seguridad de esto, si bien lo estamos viendo como muy plano, pero la realidad de esto es que lo vamos a ocupar con un pipeline, ¿ya? Lo vamos a ocupar algo automatizado. Entonces ahí nosotros entran en juego otros tipos de herramientas que nos van a dar seguridad, que podría ser la implementación de un Baul, que Baul tiene una integración nativa con Terraform, dado que son de la misma empresa, ¿ok? Y podemos exportar las credenciales y ocuparlas ya para hacer esta extracción de fuentes, si es que son desde un Git, ya, desde algún repositorio de ese estilo, ¿ok? También es un tema que ya es más avanzado, el hecho que nosotros podemos hacer pruebas unitarias, por decirlo así, pruebas de configuraciones a estos archivos, con un makefile creo que se llama. Eso podríamos utilizarlo. No estoy muy seguro del nombre del archivo, pero se puede implementar esto. La mayoría de los casos se hacen con Ruby. El tema de los Terrafile se implementan con Ruby, pero también hay una implementación y una librería con Python. ¿Okay? Ahí es para que ya el que quiera ahondar más en eso, está esa opción. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un caso práctico. Disculpa, Albert, Sí. una última consulta antes Adelante. de pasar esto. En delante practicando, no leí bien y terminé creando un clúster con mucho más nodos y no leí tampoco el tipo de máquina. Ya. Entonces, si esto me pasó a nivel de test, ¿cuál sería como la mejor práctica de asegurarme que lo que estoy creando no vaya a exceder el presupuesto que se tiene? Ya, es muy buena pregunta. Y de hecho lo van a ver dentro del pipeline que les tengo para presentarles, cómo nosotros verificamos lo que estamos creando, ¿ya? Porque si bien nosotros ya tenemos los comandos principales, que sería Terraform Apply, ¿ya? Y ya se levanta nuestra infraestructura. Ok, bacán. Pero nosotros tenemos que validar lo que estamos creando. Tenemos que ver un explain o un plain, en este caso, ver una estructura de todo lo que estamos desarrollando y todo lo que se está configurando en esos recursos, ¿ya? Y también Terraform, como lo mencioné anteriormente, nos permite ver de forma gráfica todos los recursos que nosotros estamos implementando, ¿ok? Ahí también va un tema de aprobación y viene de la mano con el flujo que nosotros también proponemos en el hecho de cualquier deploy, ¿ya? De que tanto Terraform para una u otra aplicación tiene que pasar por la validación de alguien, ¿ya? No haríamos un deploy continuo, sino un delivery continuo, ¿ya? Tendría que haber alguien ahí antes de dar el ok, ya, para que eso se implemente. Pero también tenemos la opción, si es que realizamos esos cambios, por ejemplo, nos dimos cuenta, y Terraform nos permite poder modificar eso, poder modificar el estado de la infraestructura de forma automática, ¿ya? ¿Y en qué sentido? De que ustedes vienen, modifican los parámetros que se equivocaron, que tuvieron errores, y Terraform los actualiza automáticamente, ¿ya? Quizás crea otro nodo, crea otro pool de nodos, ya, para hacer ese cambio, o va a crear otro clúster, otra máquina, ¿ya? Pero eso lo resuelve automáticamente Terraform, ¿ya? Por nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a ver en el caso práctico? Automatización, cloud. Ya vimos que tenemos distintas opciones, ¿ya? Módulos, ambientes, porque ese también es otro tema. Nosotros estamos ligados a un campo en el cual tenemos que generar ambientes homogéneos, ¿ya? Cuando nosotros realizamos integración continua, realizamos test, por ejemplo, en la etapa de deploy o de delivery continuo,
lo ideal o lo que uno espera es que el ambiente donde se están probando las cosas sean ambientes semejantes al de producción. Y si nosotros llevamos esas configuraciones a lo que es un ambiente, o sea, a lo que es infraestructura como código, logramos una homogeneidad en la infraestructura que nosotros estamos planteando, ¿ya? ¿Se fijan? Tendríamos lo mismo, quizás con menos recursos. En vez de 5 nodos, 1 nodo. ¿Ya? Va a depender ahí de la demanda, pero tienen las mismas configuraciones, ¿ya? Y eso es importante al momento de nosotros hacer, por ejemplo, pruebas de estrés, pruebas de, no sé, pruebas funcionales, ¿ya? Es muy importante en ese sentido tener ambientes que, cosa que problemas que ocurran en QA se puedan ver reflejados también en producción, ¿ya? Y problemas que surjan en producción puedan ser detectados en QA, ¿ok? Que esos problemas no surjan de la configuración distinta de ambiente, ¿ya? Si bien que surjan de la aplicación, ok, pero de la infraestructura no, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos asegurándonos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Acá nosotros tenemos nuestro repositorio de GitLab, ok, en el cual tenemos montado un proyecto Terraform, ¿ya? Tenemos toda la codificación de una infraestructura para una aplicación que tiene carácter productivo. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene recursos que están configurados para ser seguros, una infraestructura mucho más robusta, no es de 2 niveles, en el sentido de instancia y base de datos, ¿ya? Tiene muchos más recursos y mucho más compleja. Y vamos a ver un caso práctico con lo que es el recurso de la Service Account, de las cuentas de servicio, que es como lo más simple para poder visualizar la reutilización de código, ¿ok? Porque ahí nosotros quizás podamos tener dentro del proyecto 7, 8 cuentas de servicio que tengamos que crear, ¿ok? Esta es la estructura que planteamos para este proyecto, ¿ya? En el cual nosotros tenemos el archivo main. Si nosotros entramos a este archivo, vamos a poder ver la declaración de los módulos. Los otros módulos los tengo comentados porque quiero hacer la prueba con el módulo del Service Account, ¿ok? ¿Ya? Acá en el resource estamos referenciando al módulo, donde está alojado el módulo, y las variables, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Si se fijan, hay una de esas variables que nosotros la tenemos con otra variable dentro, ¿ya? Los otros valores están en duro, pero este está seteado desde el proyecto. Son las credenciales de Git. ¿Cuál? Esto se me sacó un GitLab. Sí. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando en un proyecto, ¿ya? En un proyecto nuevo, estamos creando una cuenta de servicio para GitLab, para que pueda ejecutar los pipelines, ¿ya? Para que nosotros, cuando creemos nuestros pipelines de proyecto, puedan deployarse y tengan los permisos para poder ocupar los recursos de ese proyecto, ¿ya? Por ende, le estamos dando los permisos de storage, ¿ya? Y los permisos de computer storage, admin, ¿ya? ¿Con qué fin? Para poder acceder a lo que son los recursos de container registry, ¿ya? Y algún que otro recurso también del storage que nos podría servir, ¿ya? El proyecto, o sea, el project ID, se lo estamos pasando como variables porque lo estamos sacando de las configuraciones del repositorio, ¿ya? Le estamos pasando una variable externa hacia el archivo de Terraform, ¿ya? Esto no es, ¿cómo decirlo? No es que nosotros definamos una variable, exportemos alguna variable de entorno dentro del contenedor o del host y Terraform lo va a leer automáticamente si lo referenciamos. No es así. Tiene su manera de cómo ser referenciado ese tipo de variable. De hecho, vamos a ver acá el ejemplo. Ya vamos a hacer el PurePath. Entonces nosotros tenemos nuestro módulo,
tenemos acá la variable que estamos haciendo referencia. Esta variable tiene que estar definida. De hecho, voy a habilitar el editor web para ir navegando mejor. ¿Ven bien ahí, cierto? Ya. Entonces nosotros los vamos al environment y podemos ver que la variable está definida ahí y tiene un valor por defecto, ¿ya? Si no se setea el nombre de esa variable del project ID, va a tomar el test, ¿ya? Esta variable, como les decía, viene desde fuera, viene desde el contenedor que nosotros estamos implementando. Recuerden que todos los pipelines que nosotros estamos utilizando son en base a contenedores, ¿ya? Estas son algunas funciones del pipeline que estamos utilizando. Y acá dentro de la ejecución, de hecho vamos a ver acá el de desarrollo, nosotros tenemos lo que es la exportación del project ID. Si se fijan, tiene como un sufijo, ¿ya? Esto define que Terraform va a poder utilizar ese tipo de variable, esa variable, ¿ya? Si nosotros le quitamos eso, Terraform no lo va a reconocer como una variable, ¿ok? Tiene que ir esa... el tf backslash bar. Tiene que ir, ¿ya? O si no, no lo va a reconocer. Y de ahí puede venir cualquier nombre de la variable, ¿ok? Si se fijan, estamos pasando de una de las variables que seteamos a nivel de GitLab, ¿ya?, al contenedor, y desde el contenedor se la estamos seteando a lo que es Terraform. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Estamos logrando poder modularizar a un nivel muy grande el tema de la incorporación de estas recetas de Terraform. En el sentido de que ya nosotros lo único que vamos a tener que implementar acá va a ser las configuraciones, ¿cierto? Los valores que van a ir por defecto dentro de la infraestructura, ya que serían estos que van en duro. Si se fijan, quizás no cambian en uno y que otro proyecto, porque eso ya es parte del estándar que nosotros manejamos. Y vamos parametrizando todo lo que es variable, o sea, todo lo que va a cambiar dependiendo del proyecto. ¿Ok? También tenemos nosotros nuestro archivo providers, donde nosotros definimos el tipo de proveedor, ¿ya? Si se fijan, acá nosotros estamos llamando a una variable que contiene el secret, ¿ya? O sea, que contiene nuestro certificado, ¿ya? Nuestra credencial de Google para poder hacer la conexión. Esto lo tenemos que, como una especie de parsear, transformarlo a un archivo para que lo pueda leer, ¿ya? Y eso va a depender del tipo de parámetro que está recibiendo ese recurso, ¿ya? Muchos errores pueden surgir por el hecho de que si nosotros le estamos pasando, por ejemplo, un string, quizás el tipo de dato que viene o que está definido en el recurso requiere una lista. Entonces nos puede tirar un error o viceversa, ¿ya? Y acá tenemos el archivo backend que se los mencioné anteriormente. Resulta que este archivo es muy especial, ¿ya? Dentro de toda la ejecución de lo que es Terraform, al momento de nosotros hacer la ejecución, nos va a generar archivos temporales, ¿ya? Estos archivos temporales, un ejemplo más claro es el tf-state, ¿ya?, que ese guarda todo lo que es el estado de la infraestructura, ¿ok? Nos guarda todos los recursos que están implementados en la cloud, en el proyecto. Sin este archivo nosotros no podríamos hacer una eliminación automática ni tampoco podríamos hacer un update de esa infraestructura. Es vital para todo el funcionamiento el funcionamiento de Terraform, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ese archivo Terraform lo maneja por defecto de manera local, en el sentido de que nosotros hacemos una ejecución y ese archivo se va a generar en la raíz
donde nosotros realizamos la ejecución. ¿Ok? Pero también lo podemos manejar de manera remota, a través de ya sea de un bucket, de un S3, en el caso de Amazon, en el caso de GCP, un storage, ¿ya? Podemos utilizar otro tipo de almacenamiento para poder guardar este archivo. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Lo que estamos haciendo es manejar ese archivo de manera remota, cosa que no nos afecte la naturaleza que tienen los contenedores, que son efímeros, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es una práctica muy útil para nosotros, que vivimos con contenedores, ¿ya? Es este extracto de código, no necesitan nada más. Necesitan tener los permisos nomás, de donde van a... Automáticamente se conecta al proyecto donde tú estás trabajando y sube los cambios. Resulta que nosotros podemos ocupar cualquier bucket. Lo ideal es que esté centralizado donde nosotros estamos manejando todo nuestro flujo de integración, ¿ya? En este caso está apuntando a otro proyecto, ¿ya? Esto está apuntando a otro proyecto, que es el proyecto de CI, ¿ya? Y de nosotros tenemos el proyecto de capacitaciones, que es ahí donde nosotros estamos implementando la infraestructura, ¿ya? ¿Qué hace Terraform? Lee estas configuraciones, ¿ya? Dice, ya, yo tengo que ir a buscar el estado de la infraestructura a este storage. Va, lo trae. Si está vacío, no importa. Está el archivo, ¿ya? Y se hace la implementación, rellena el archivo con la implementación que se hizo y guarda los cambios. Lo vuelve a subir al storage, ¿ya? Solo pasándole la dirección donde se encuentra el storage y el JSON con las credenciales. Exacto. Es el prefijo, es la dirección del storage. Sí, es la dirección del storage, ¿ya? Acá nosotros le definimos como el segmento de bucket que nosotros estamos apuntando, en la dirección del storage. Si nosotros tenemos más subcarpetas o tenemos ahí otra organización, y le pasamos el certificado con la cuenta de servicio. O sea, es la credencial que nosotros generamos con la cuenta de servicio que tiene los permisos para poder operar. Solamente necesitamos la credencial JSON. Y esto también lo podemos modularizar, ¿ya? Podemos llevarlo aún más automático, en el sentido de que estos valores nosotros los podemos configurar al momento que hacemos un Terraform init. Ahí nosotros podemos hacer la configuración de estos parámetros y pasárselos como variables de entorno. Porque ahí es no sé si problema, pero es una inconveniente que tiene este archivo, de que no podemos setearle valores directamente, como lo hacemos con los otros tipos de archivos, ¿ya? Esa es la gracia de este backend. No sé si les hace sentido el utilizarlo. La verdad es que estamos andando en prácticas que son verdaderamente útiles para el día a día de un DevOps. Si nos guiamos por lo básico que nos dice Terraform, nos queda un poco corto. Ya. Entonces, miren, estamos definiendo que vamos a crear el recurso de, discúlpenme, de Service-Account, ¿cierto? Vamos a ir a ese recurso, tenemos acá, y ese es el módulo. Este es lo que tiene esa configuración, ¿cierto? Lo que tiene el módulo, esto es lo que está configurado. Tenemos varios resources ahí, ¿se fijan? Un módulo puede estar compuesto por un recurso o por varios recursos, ¿ok? Entonces tenemos la definición de la cuenta de servicio, del ID, del display name, ¿ya? Tenemos la definición de las credenciales, o sea, de los roles, perdón, que va a tener esta cuenta de servicio, el tipo de key que nosotros vamos a generar, ¿ya? Si es que vamos a generar una service-account. Por ejemplo, acá nosotros estamos generando una credencial, un JSON, ¿ya? De manera local. Esto lo va a generar en la raíz de nuestra ejecución, ¿ok? Acá nosotros le definimos una ruta,
que es la carpeta credential que está más arriba. Entonces vamos a tirar todas las credenciales a esa carpeta, ¿ya? Todos los JSON que vamos a generar de las cuentas de servicio los vamos a tirar a esa carpeta para después, con el proceso del pipeline, poder subirlos a un storage y que queden persistentes, ¿ya? Que no se pierdan con la ejecución del pipeline. Ya. Si se fijan, nosotros acá estamos manejando listas. No sé si se dieron cuenta. ¿Ya? Estamos manejando los roles. Mira, vamos a ir al módulo. Ahí está. Los roles están contenidos en una lista. Ok. Si nosotros nos vamos al environment del módulo, tenemos que roles está definido de tipo lista y tiene un valor por defecto de corchetes. ¿Ya? Ahí le definimos que el valor que va a recibir esa variable es una lista. ¿Cuál es el beneficio de trabajar con listas? Que nosotros podemos ir iterando dentro de ellas, ¿ya? Y sacando los valores que nosotros requerimos para las distintas variables del módulo. Por ejemplo, en este caso definimos un count. Count es una función que tiene Terraform, como también lo es index, ya para el manejo de listas. Lo reconoce automáticamente. Nosotros definimos esa variable y lo reconoce como que va a ser un número contable, ya para ir iterando sobre la lista. Acá nosotros definimos que count va a ser el largo de la lista de roles, ¿ya? Y aquí en roles le decimos que va a tomar todos los elementos de la lista con ese index, con el total. Entonces va a tomar todos los valores que están ahí dentro. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, ir iterando dentro de esa lista, tenemos otra función que es se los voy a mostrar. Es un lookup, creo que se llama. Lookup. Acá lo tengo. Acá estamos nosotros iterando sobre esa lista o tupla, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que vamos a hacer una iteración dentro de esa variable en los índices, en el índice que definimos acá con el count, ¿ya? Y va a ir a buscar la clave, el valor que tiene esa clave. De hecho, es muy parecido a los diccionarios a un JSON o a un diccionario de Python. Nosotros definimos clave-valor. Ya, acá estamos haciendo lo mismo. Definimos una clave que va a contener el valor que nosotros queremos. Entonces iteramos sobre la variable, le definimos qué clave va a ir a buscar dentro de la lista y nos va a setear el valor que está ahí. No sé si les queda claro. ¿Ya? En sí es un juego ahí viendo qué nos sirve más. O sea, si ocupamos toda una lista con la información que requerimos o si vamos seteándolo de uno en uno. Va a depender de la optimización de código que nosotros hagamos. Pero tenemos esa posibilidad. Eso es lo importante. ¿Ya? Miren, acá yo tengo comentado el output de esta... Perdón, este es del clúster, sí. Tengo comentado el output del clúster porque yo no necesito valores del clúster. No necesito referenciar a ese clúster, ¿ok? Pero es buena práctica de que aún así vaya el output, ¿ya? Esté definido un output, ¿ok? Acá tenemos la cuenta de servicio y acá nosotros tenemos distintos outputs. ¿Se dan cuenta? Porque esta cuenta de servicio puede ser utilizada para otros procesos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos tener el mail, recuerden que una cuenta de servicio genera un mail por defecto, ¿ya? Que tiene una combinación súper como larga y rara, va a variar siempre, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos rescatar ese valor que nos va a entregar, ese valor único, y poder utilizarlo quizás en un comando de Kubernetes para crear un secret directamente, ¿ya? Lo podemos hacer, ¿ya? El referenciar el name, la key, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos extraer esa key,
y que ya venga encriptada en base 64, lo podemos hacer. ¿Ya? Esos son métodos que están dentro de Terraform y que nosotros simplemente es cosa que los invoquemos. ¿Ok? Eso es con respecto a lo que son la cuenta de servicio. Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a seguir al medio donde nosotros llamamos los módulos. Si se fijan, acá nosotros tenemos la definición de otra cuenta de servicio, que sería la cuenta de servicio de un proxy. Maldición. Ya vamos a descomentarlo. Ojalá que no reclame por indentación. Hay un comando que nos permite a nosotros indentar automáticamente lo que es el código, ¿ok? Y le vamos a dar commit. A ver, antes de ejecutar, para evitar errores, entonces vamos a crear una nueva cuenta con un nuevo nombre. Ya, porque esta cuenta ya está creada. Ah, no, ya sí, no habría problema. Descomentamos eso. Ya, entonces nosotros tiramos, hicimos un pull de nuestro proyecto, hicimos un commit y luego hicimos el push a la rama correspondiente para que se ejecutara el pipeline. ¿El pipeline qué contiene? ¿Qué contiene este pipeline? Lo siguiente, tiene una etapa de validación en la cual nosotros vamos a ejecutar el comando Terraform validation, creo que sí, para poder validar lo que nosotros estamos subiendo en cuanto a sintaxis, en cuanto a referencias, ya en cuanto a variables que nosotros estamos seteando, ya que estamos configurando, eso lo va a validar. Luego tenemos una etapa de graph en el cual nosotros vamos a generar esa ayuda visual de lo que nosotros, de lo que se está configurando como infraestructura. De hecho, mira, si nosotros nos vamos a la tarea acá en GitLab, se ejecutó correctamente. Se generó el tema de el grafo, perdón, y se generó un artefacto. Como podemos ver, ese artefacto contiene nuestro gráfico. ¿Ya? Acá tenemos el esquema de todo lo que estamos implementando a través de Terraform. Esto, si bien se hace difícil al verlo, pero entendiendo cuál es la naturaleza de esto, es un grafo, ¿ya? Por ende, cada recurso es un nodo y tenemos distintas relaciones. ¿Ya? ¿Esto se puede mejorar? Sí. ¿Puede quedar mucho más intuitivo? Sí, pero requiere más trabajo. Se tienen que integrar otras librerías, ¿ya? Se puede graficar de mejor manera. Pero en sí nos permite ver a simple vista los recursos que nosotros estamos implementando. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos al pipeline, ¿qué tenemos acá? Tenemos una etapa de validación, tenemos una etapa de gráfico, ¿cierto? Y tenemos una etapa de deploy. Esta etapa de deploy, ¿ya? Es la cual nosotros vamos a implementar y actualizar lo que tenga que ver con la infraestructura. Y luego tenemos una etapa de eliminación. Esto solamente se recomienda que se haga si es que el proyecto lo requiere, ¿ya? Porque tengan en cuenta que nosotros hacer una eliminación, desde Terraform se elimina toda la infraestructura, ¿ya? Y puede que hayan recursos que nos generen conflicto si es que se están utilizando. Por ejemplo, lo podría hacer un bucket y tiene datos. Nos va a decir, ¿sabes qué? No puedo eliminar eso porque tiene datos. Tienes que limpiarlo primero, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué podríamos hacer? Un delay force, o sea, forzar ese delay, ¿ya? O simplemente hacer un proceso que vaya, que elimine esa información, ¿ya? Y después se haga
el eliminado correspondiente de toda la infraestructura. ¿Ya? Vamos a hacer el play de esto. Yo anteriormente había generado una cuenta de servicio, ahora agregué otra, ¿ya? Pero no eliminé la infraestructura. La infraestructura que yo monté recién está arriba, está en GCP. ¿Ok? Así que gracias al archivo backend, él debería poder extraer ese estatus, ¿ya? Y conservarlo. Sí. ¿Qué pasa si existe una inconsistencia en lo que está implementado? Por ejemplo, en el caso de hacer una modificación manual, Ya. y eso no está registrado dentro del estatus de Terraform. Sí. ¿Qué ocurriría en ese caso? Posiblemente tengamos un error, ¿ya? Al momento de ejecutar, por ejemplo, una eliminación. Si se dan cuenta, se creó. Y yo solamente lo que hice fue descomentar otro service account. Y ya tenía creado el otro anteriormente. Entonces, ¿qué hizo? El backend descargó el archivo stage con el estatus del proyecto, ¿cierto? Dijo, ¿sabes qué? Estos son los elementos que están. Ah, mira, este elemento que me estás pasando nuevo no está, lo voy a crear. Lo creo, ¿ya? Y se implementó. ¿Para qué me crean? Si hiciera al revés, pasaría lo mismo. Si ahora lo comentamos, ya no es algo que exista, lo eliminaría. Lo eliminaría, ¿ya? Esa es la eliminación que debiera estar, ¿cachai? Que se debiera hacer. A eso es lo que yo me refería con que hacía la actualización automática. Si se fijan, no tuvimos que hacer un destroy o alguna cosa así para poder eliminar ese recurso. Sino simplemente lo comentamos de la base de la receta y listo. No tenemos mayores problemas, no tenemos que incurrir en ir y eliminarlo manualmente. ¿Ok? Ya, vamos a revisar que se hayan creado correctamente las dos cuentas. Una cuenta era del ProxySQL y otra cuenta era del GitLab. ¿Ya? La cuenta de GitLab ya estaba creada. Pero verifiquemos si es que está... Si es que está la cuenta que nosotros creamos. Si se percataron de que nosotros ocupamos un solo módulo para poder implementar dos cuentas de servicio, lo único que cambiamos fue el nombre y los inputs, nada más. Vamos a revisar cómo se llamaba. Acá está. Ahí está. Como pueden ver, la creo. Ahora vamos a hacer la eliminación, ¿ok? Vamos a darle clic y a empezar la eliminación de la infraestructura. No sé si quieren ver el proceso. Ahí está la eliminación de la infraestructura. Ahí está haciendo la eliminación. Una vez que se elimine, vamos a actualizar esto y ver si es que se eliminó correctamente. Tiene que haberse eliminado el ProxySQL y la otra cuenta de servicio que habíamos creado de la de GitLab. Para que tengan en cuenta que eso elimina todo, ¿ya? Así que hay que hacerlo con responsabilidad porque nos podría dar errores si es que nosotros implementamos otro tipo de recurso, ¿ok? Denme un segundo. Se eliminó correctamente. Ya, vamos a recargar esto. Y como vemos ya no está. Por lo menos el ProxySQL tampoco debería estar la de GitLab. Ese es GitLab Terraform, pero la GitLab Pipeline no está. Que es este. Se dan cuenta, ya no está, se eliminó todo. Y tenemos todo un proceso automatizado de implementación y eliminación de infraestructura. ¿Ya?
como pueden ver, se utilizaron varias técnicas, varios recursos de Terraform. Buenas prácticas también, se intentaron de aplicarlo lo mejor posible. Así que es una invitación, les dejo ahora, sí, una invitación a ahondar más, a ver este tema, por ejemplo, de los Terrafiles, ¿ya? De ver qué otro tipo de implementaciones y optimizaciones le podemos hacer a este código, ¿ok? Dado que, como ven, si nosotros los mezclamos con lo que ya son los pipelines, lo que ya es un flujo continuo, ¿ya? Agarra más potencia y agarra más valor, ¿ya? Dentro de nosotros como organización y también para el proyecto. Muchas gracias.